¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días. Estamos aquí en Amasando la Palabra. Aquí en Amasando la Palabra, hoy nos toca Mateo 18:15. Vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a Mateo, que lo hicimos ayer, Mateo 18, del 10 al 14, ¿no? Es fundamental, importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesucristo es, decir, según el contexto, él comienza a narrar, según la literatura, él está dando una exposición, no hay, cuando él hace una exposición no hay puntos, es decir, no hay punto aparte, sino él está narrando, está sustentando, está dando principios, bases, un contexto totalmente junto, ¿no? Entonces, esa parte tenemos que entender. Entonces, lo que sucede en Mateo, ahí está Mateo 18, Mateo 18, 10, Mateo 18, 10, con el título Parábola de la oveja perdida, ¿no? Habla de un Dios. ¿Podrías prender el Bluetooth, por favor? Jacob, el Bluetooth, préndelo, por favor. Prende el Bluetooth nada más. Entonces, en 18:10 habla de la oveja perdida, ¿no? Dice, mirad más, no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Y cuando habla de estos pequeños, no solamente enciende el Bluetooth, nada más. Entonces, cuando habla de estos pequeños, eh, ya, ok, entonces tenemos que ver ahí, es decir, que Jesucristo, agarra y habla ¿conforme a qué? Conforme al amor de nuestro Padre. De los pequeñitos, está hablando de los pastores, evangelistas, de los maestros, de los profetas, ¿no? Ellos son los pequeñitos para él, esos pequeñitos que han creído en él, que son los esclavos de las demás, ¿no? El que quiera ser mayor, sea como este niño, ¿no? Y puso a un niño en medio de ellos. Y en esa época un niño era un esclavo, prácticamente no difería nada entre un esclavo, ¿no? Entonces tenemos que entender que esos pequeñitos, esos líderes que tenemos en la iglesia, los líderes, son los esclavos de la demás gente, de las personas, de los que congregan, ¿no? Han sido escogidos por parte de Dios para ser los esclavos. Pero dice también Jesús, pone la otra, el contrapeso, que tenemos, bájale el volumen, por favor, que tenemos que tener ese cuidado con ellos, ¿no? Que aunque sean nuestros esclavos, no quiere decir que lo vamos a maltratar, los vamos a ningunear, lo vamos a tomar, menospreciar. Entonces, esta referencia con respecto a eso da el contrapeso ideal, ¿no? ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así es la voluntad de vuestro Padre. Así es la voluntad de qué? De vuestro Padre. ¿Y la del Hijo cómo va a ser? ¿Será diferente la voluntad del Hijo? Es decir, se descarrió una oveja y no va por ella. Entonces ahí tenemos que meditar. Con respecto a ese tema, comienza a hablar el siguiente, cuando dice, por tanto, dice, ¿ya ves? Por tanto, la voluntad del Padre es que ir por la oveja perdida. Y la voluntad del Hijo va a ser la misma, dice. Por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndelo estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, es el mismo sentido, es el mismo razonamiento, es la misma frase, ¿no? Si tu hermano peca, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir ahí, Jesucristo? Porque en la traducción
de la Reina Valera dice, si tu hermano peca contra ti. Y la palabra pecado ahí es errar en el blanco. Eso quiere decir que no es el pecado que se comete o la ofensa entre hermanos, porque si no diría ofensa, porque ¿te acuerdan del Padre Nuestro? ¿No? Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, la palabra entre seres humanos es la ofensa, ¿no? Se cometen ofensas. Pero acá utiliza la palabra, la otra palabra ofensa es, a ver, si no mal me equivoco, estuve estudiándolo hace unos días, la otra palabra ofensa en el original griego significa no permitir que no permitir, no dejarlo entrar, no dejarlo entrar, algo así es, no dejar entrar, como decir, como impidiéndole el pase, como impidiendo, como si hubiera un muro, como se te pones como una barrera que le impides el pase, ¿no? A eso se refiere ofensa, cuando dice en la oración del Padre Nuestro, pero acá utiliza la palabra en el original griego, el significado es errar en el blanco, pecado. Entonces, es por eso que no estaría contextualizado la palabra que dice peca contra ti. No estaría contextualizado con respecto a lo que Jesús estaba hablando con respecto a pasajes anteriores, a la oveja perdida, ¿no? Que el padre va y la busca y la rescata y se alegra más por esa oveja que por las 99 que dejó. ¿Entiende? Entonces, no iría no iría correlativamente a la parábola, no iría correlativamente a la historia, al mensaje, no. Y esa es la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Hijo? Por eso dice ahí, por tanto, en el número 18:15, por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, eso sería lo correcto, no si tu hermano peca contra ti, porque también se contrapondría a otros versículos, ¿no? Con respecto cuando alguien peca, ¿no? Es decir, dice las escrituras, ¿no? Que hay que orar por ellos, ¿no? Hay que orar. Porque si peca contra ti, agarra y vas a comenzar a seguirlo, a querer cambiarle esa voluntad, ¿no? Porque hasta Pedro, ¿se acuerdan? ¿Hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano, ¿no? Que peca, dice, hasta 7 veces. Entonces, Jesús dice hasta 77 veces 7, ¿no? Si tu hermano viene y te pide perdón, entonces tienes que perdonarlo. Entonces se contrapondría a esas historias de la Biblia. Se contrapondría, no sería razonable, ¿no? Estaría mandando algo en contra de lo que primeramente había mandado a Pedro, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, viene a pedirte perdón, ¿no? Es decir, son cosas totalmente distintas, ¿no? Viene a pedirte perdón. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonarlo? Entonces, eso se contrapondría. ¿Qué? ¿Tengo que ir o tengo que esperar a que él venga? Ahí está el detalle. Pero si el hermano peca, yo lo veo que el hermano está saliendo con una hermanita escondidas, que de pronto insulta a otro hermano, que de pronto le levanta la voz a su esposa, capaz trata de una manera indiferente a sus hijos, está pecando. Tengo que ir y hablar con él a solas. Si yo vengo, tengo carácter, tengo ya principios, ya conozco las escrituras, conozco al Dios de la Biblia, no solamente la Biblia, sino al Dios de la Biblia, tengo todo el derecho de ir y acercarme a él y hablarle, hermano, ¿qué sucede? ¿Por qué estás así? ¿Esto que el otro? ¿Por qué estás gritándole a tu esposa? ¿Por qué le estás insultando? ¿Por qué estás haciendo eso con tus hijos? ¿Por qué te he encontrado con esta muchacha en el parque? ¿Te he encontrado ahí en el carro besándote? Si ustedes no son enamorados ni nada en la iglesia. Entonces están haciendo cosas ocultas. Entonces, ahí entrar y hablarle. Si el hermano dice, ah, no, que esto, que el otro, se justifica y no se arrepiente, uno tiene que ir con otras 2 personas más. Ahí dice Jesucristo, ¿no? Mas si te oyere, toma contigo, si no te oyere, toma contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, ahí vas con 2 o 3 testigos y lo encaras, ¿no? Personas maduras, personas
maduras en la fe, no cualquiera recién está comenzando y lo vas a llevar como testigo, no, sino personas maduras dentro del evangelio, capaz algunos líderes o capaz algunas personas ya que tienen cierta experiencia, adultos que están buscando ¿qué? Rescatar a esa oveja perdida, ir por esa oveja perdida, ¿no? Entonces, si no te oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no te oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, cuando dice ahí, llevas a la iglesia, dice, ¿no? Si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, ya si no lo di a los líderes, al pastor, a todos, si ya no le oyere a ellos, es decir, tenlo por gentil y publicano. Y muchas veces a nosotros el inconsciente colectivo nos gana, ¿no? Tenlo por gentil. ¿Qué es tenerlo por gentil a una persona? Como si fuera una persona que no conoce a Dios, ¿no? Una persona que no conoce a Dios, con ese amor, con esa ternura, con ese cariño que uno tiene que tener por las personas que no conocen a Dios. No despreciarlos, no dejarlos de lado, no dejarlos, ¿cómo se llama?, al abandono, sino dejarlos en manos del Espíritu Santo. Pero nosotros estar ahí constantemente, ¿no? Nosotros orando por ellos, no recibiéndolos mal, no tratándolos mal, ¿no? Sino tratándolos bien, esperando que el Espíritu Santo los toque y recapacite. Y cuando recapaciten estemos ahí, ¿para qué? Para ser su punto de apoyo. Entonces, eso es lo que dice ahí, porque muchas veces uno lee, tengo por gentil y publicano, es decir, como un mundano, no, un mundano cochino, un mundano asqueroso, comienzan a decir, ¿no? Y ese no es la voluntad del Padre. Esa no es la voluntad del Padre, de ser racistas, de ser clasistas, ¿no? Eso no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que estar nosotros llenos del Espíritu Santo para poderlo tratar como un gentil y como un publicano, como alguien que se vende. Un publicano era alguien que vendía su dignidad por trabajar ¿con quién? Con el imperio opresor de esa época, era el imperio romano, ¿no? Y negaba a su familia, negaba a todos, ¿no? Pero ¿cómo lo trataban los judíos? Como un traidor. No lo podían ni mirar, no entraban a su casa, no le dirigían el saludo, ¿no? Así trataban los fariseos, así trataban los líderes de esa época. Pero Jesús no te dice que lo trates como un gentil o como un publicano, racistamente, sino con ese cariño, con ese amor, con esa ternura de aquellos que necesitan el evangelio, como aquella persona que está en cuidados intensivos, ¿no? Alguien que está en cuidados intensivos está un paso, ¿qué? A la muerte. Está un paso a la muerte. Hay máquinas que lo están sustentando, hay máquinas que lo están tienen soporte de vida, ¿no? Pero hay que tener ese cuidado, ese tino. Hay que tener esa voluntad de utilizar todos los medios para poder rescatarlo. Ahora, dice ahí Jesucristo en el 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué pone ese ejemplo? ¿Por qué pone ese ejemplo Jesús de atáis? Hay frases culturales, de la época. Acuérdense que en el pasaje anterior vimos perdida, que Dios era el pastor. ¿Cómo es que trae el pastor a la oveja? ¿Ah? Lo agarra, le pone una soga en el cuello y la trae. ¿Ah? Le ata una soga al cuello, le ata unas sogas en las patas, la encuentra y le ata sogas en las patas y la pone sobre su montura, o la pone o lo pone al hombro para traerla. A eso se refiere en esa época, considero, creo, no lo he investigado, pero se refiere a eso, a esa frase cultural, es decir, de atar, ¿no? De atar a la oveja perdida, de sujetarla a él y llevarla al redil nuevamente, ¿no? Entonces, ese es el amor, ese es el cariño, esa es la ternura que tiene nuestro Padre que está en los cielos. Y tenemos que tener ese tino, esa misma voluntad, como dice acá en Mateo 18, 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos,
que se pierda uno de estos pequeñitos. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Así es la voluntad. Así no es la voluntad de nuestro Padre, que se pierda uno de esos pequeñitos. Entonces, esa es la misma voluntad del Padre, tiene que ser la misma voluntad de los hijos. Es por eso que en el 19 dice, 18-19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, habla de rescatar de la voluntad de Dios, de ponernos de acuerdo para hacer esa voluntad, para ir a rescatar a esa oveja perdida, para ir por esa oveja perdida, para reconciliar a esa oveja perdida, para hacerle entender y comprender que dentro del redil está mucho mejor que en el mundo, ¿no? Entonces una persona cuando está intoxicada por el virus del pecado, está eh, viviendo una doble vida, necesita, es decir, ese apoyo de la gente, de los que están sanos, ¿no? Hay muchos virus que, como la rabia, llega un momento en que la rabia la persona comienza a perder la noción de la realidad, ¿no? Comienza a ver una realidad paralela, cosa que no está pasando. Al agua le tienen terror, comienza a tener fiebre, comienzan a alucinar. Entonces, eso mismo sucede con muchas personas que viven bajo el pecado. No piensan de una manera correcta, no piensan de una manera razonable, no piensan en las consecuencias, no pueden ver las consecuencias. ¿Por qué? Porque el virus del pecado ¿qué? Ha incursionado dentro de su cuerpo y está causando estragos. Entonces, los que nos consideramos que estamos sanos, ¿no? Los que nos consideramos que estamos sanos, tenemos que tratarlo como alguien que tiene, supongamos, un COVID, ¿no? La persona ya no quiere comer, ¿a cuántos le ha dado el COVID? No quieren comer, no tienen ánimo. Las personas que están sanas tienen que llevarlo al médico, traer al doctor, llevarlo a emergencias. Por sí sola esa persona no reacciona, por sí sola esa persona ya no tiene fuerzas, por sí sola esa persona ya el virus ha calado en sus órganos primarios. Es igualito el pecado. Hay pecados que en las personas ya el virus ha calado en su corazón, en su mente, en su alma, que ya no tienen la autonomía de poder librarse, de poder tomar la medicina, de poder ir a una consulta médica, ya no tienen esas fuerzas. Es por eso que ya no van a la iglesia. Es por eso que ya no asisten a las reuniones. No es porque, ya se la da de muy sabiondo, de muy fuerte, o quiere sufrir las consecuencias del pecado, no, sino que el pecado, que la consecuencia del pecado, que es la muerte, es una enfermedad en el alma, es decir, cala hondo de tal manera que comienza a ver una realidad paralela. Y los que están sanos tenemos que ayudarlo, acompañarlo, liberarlo de eso, ¿no? Alguien que está bajo las influencias de las drogas y de pronto comienza, o de los alucinógenos, y comienza ¿cómo se llama? A querer lanzarse contra los carros, supongamos, ¿no? O quererse lanzarse de un puente, las personas que están saludables, que están sanas, las que no están bajo la influencia de las drogas, van a tratar de ayudarlo, de sujetarlo, de agarrarlo y que no se lance, que no se quite la vida, ¿no? ¿Cuánta gente cuando está deprimida, melancólica por una ruptura sentimental, agarra y de pronto aparece en el puente, aparece en un edificio y los bomberos todos van corriendo, es decir, comienzan a tratar de hablar con ella, pero la idea es agarrarlo y sacarlo de ese lugar, ¿no? Porque en ese proceso la persona no entiende. Es igual el pecado. En ese proceso, lamentablemente, hay que arrebatarlos como sea para que no se maten, ¿no? Arrebatarlos. Entonces, ese es el proceso. Por eso Jesucristo dice, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, ¿no? Tenemos que, como sea, salvarlos, atarlos para rescatarlos de la muerte, porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, esa es la voluntad de nuestro Padre, esa es la voluntad de nuestro Dios, que tenemos que rescatar a la oveja perdida,
a la oveja que se va de la iglesia, que de pronto comienza a faltar. Tenemos que asistir, buscarla, tenemos que hablar con ella, tenemos que ir a sus casas, tenemos que colaborar con ellos. Entonces, eso es una realidad. Tenemos que ver eso, tenemos que sustentar eso. Esa es la voluntad del Padre. Por todos los medios, rescatar a las personas. Entonces, esa es la voluntad del Padre y esa es la voluntad de los hijos de Dios. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos en Amasando la Palabra. La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y detenidamente. Y meditar en las cosas de Dios es estar con Dios. Esas son las palabras del pastor TV Joshua. Búsquenlo en YouTube. Estos mensajes y también en la noche los espero en Cita con Dios. Cita con Dios es un programa en el cual nos incentiva, nos motiva, nos da argumentos, sustento, base bíblica con respecto a lo que Jesucristo dice, que cómo debemos orar. ¿Qué debemos decir? ¿Cómo debemos decirlo? ¿Qué no debemos decir? ¿No? ¿Y cuál es el protocolo a ir cuando uno va a esta cita, que es la más importante del día, la más importante de la semana, del mes, del año, la más importante de nuestras vidas? ¿Por qué? Porque es con la persona más importante del universo, nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ese Padre nuestro que está en los cielos, que está en el secreto, también Mateo 6:6, es decir, Jesucristo explica cómo debemos orar. Hoy a partir de las 10 en Cita con Dios, y todos estos videos lo van a encontrar en mis páginas, en este TikTok, lo pueden encontrar en un enlace en YouTube. Este TikTok tiene un propósito múltiple de parte de Dios, pero en YouTube hay un link del YouTube, pueden asistir, ahí están en mi YouTube están todos los de Amasando la Palabra, desde Mateo 5 hemos tocado, y poco a poco hemos ido avanzando, están las fechas, acá pueden ver las fechas. Entonces, pueden ponerse al día, ¿no? Capaz comentar y analizar lo que el Espíritu Santo nos da, ¿no? Todos los días. Lo que todos aprendemos. Yo también aprendo aquí de una manera impresionante. Mi familia es bendecida porque aprendemos de parte del Espíritu Santo. Entonces, los espero. Pueden ver los videos en YouTube como Javier Ricardo Finaflor Martínez. También en Facebook también está como Javier Ricardo Finaflor Martínez. Sin teniendo nada que ocultar, ni mi nombre ni mi apellido, porque no tengo nada que ocultar. Agradezco por su tiempo, por su paciencia, y que Dios los siga guardando, cuidando y protegiendo para su reino, para su poder y para su gloria, como siempre ha sido el propósito. Tengan todos muy buenos días. Nos veremos hasta pronto en Cita con Dios y mañana o nuevamente Amasando la Palabra. Hasta pronto.